Mi madre era una tigresa blanca. Mi padre era un tigre blanco. Y yo nací negro. Solo eso fue suficiente para destruirlo todo. Mi padre estalló en una furia absoluta. Castigó a mi madre durante 3 días enteros, como si ella hubiera cometido el peor crimen posible dentro de aquel mundo salvaje. Después, todavía consumido por la rabia y la desconfianza, se fue a pelear con el gorila negro que vivía en los alrededores durante una semana entera, como si la respuesta estuviera en él, como si la culpa pudiera encontrarse en algún rincón del bosque. Volvió sin descubrir nada, sin comprender, sin aceptar, y entonces se marchó para siempre. Nos abandonó a todos, a mi madre, a mi hermano y a mí, sin mirar atrás, sin dudar ni un instante. La rabia fue más poderosa que cualquier vínculo que existía entre nosotros. Mi hermano era un tigre ordinario, curioso, impulsivo, un poco torpe si soy honesto, de la misma forma en que lo son la mayoría de los cachorros de tigre, pero yo era diferente, no por fuera, por dentro. Dentro de este cuerpo de tigre negro, habitaba el alma de un ser humano, alguien que ya había vivido, pensado, sentido y comprendido el mundo de una manera que ningún animal de este bosque jamás podría imaginar, y fue exactamente esa alma la que me mantuvo con vida. Desde el primer día, con apenas un mes de vida, mi madre salió a cazar y nos dejó jugando dentro de la guarida. Mi hermano era exactamente el tipo de cachorro que actúa sin pensar. Curioso, sin medir las consecuencias, completamente ajeno al peligro que el mundo exterior representaba. Arrastró un juguete despacio, centímetro a centímetro, hasta llegar a la entrada de la guarida. Y allí se quedó, fascinado con cualquier cosa que llamara su atención. No vio al oso. Es una ley no escrita del bosque: los depredadores jamás dejan pasar a las crías del enemigo. Jamás. Es instinto puro, brutal, sin negociación posible. El oso divisó a mi hermano, rugió con toda su fuerza, y se lanzó sobre él con el peso completo de su cuerpo. El miedo paralizó a mi hermano por completo. Su cuerpo no respondió. Sus músculos se bloquearon. Se quedó ahí, inmóvil, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. En ese momento crítico, algo dentro de mí actuó antes de que yo pudiera siquiera pensar conscientemente. No fue instinto de tigre. Fue una decisión humana. Me lancé sobre mi hermano. Lo aferré con toda la fuerza que un cachorro de un mes podía tener, y lo arrastré de vuelta al interior de la guarida. El oso se quedó en la entrada, rugiendo, pero no entró. Por suerte, mi madre llegó justo a tiempo, ahuyentó al oso, y salimos ilesos, sin un solo rasguño. Ese día comprendí algo fundamental: tenía el cuerpo de un cachorro de un mes, pero pensaba como alguien que ya había vivido lo suficiente para saber el valor de una decisión tomada a tiempo. Y eso sería exactamente lo que me mantendría vivo en este bosque. La leche de mi madre no era leche común. Caliente, densa, con una cualidad que yo no conseguía describir con palabras. Cada trago enviaba una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Una sensación que ascendía desde las entrañas y se extendía hasta la punta de las patas, como si algo profundamente dormido dentro de mí estuviera siendo forzado a despertar por completo. La primera vez que tomé aquella leche, sentí como si estuviera volviendo a la vida. Por eso, mientras mi hermano apenas se interesaba por la hora de comer, yo me entregaba a ella con todo. Mamaba con urgencia, con una hambre genuina, con la sensación de que cada trago me hacía un poco más fuerte, un poco más presente en aquel cuerpo que todavía no era completamente mío. Con 5 meses de vida, yo ya pesaba 40 kilos. Mi hermano apenas llegaba a 20. Fue en esa época cuando comenzaron a ofrecernos carne, cuando probé carne de jabalí salvaje por primera vez. El olor caliente y pesado de la sangre fresca, el sabor crudo e intenso estallando en la lengua. Aquella corriente eléctrica dentro de mí hizo algo distinto. No solo recorrió el cuerpo, explotó, como si la carne despertara algo aún más profundo, algo que la leche apenas había rozado levemente. Sentí, de una manera que no consigo explicar racionalmente, que mi fuerza aumentaría con cada presa que cazara, que mi cuerpo estaba siendo moldeado por eso. Con 6 meses completos, mi madre comenzó a enseñarnos a cazar de verdad.
Estábamos regresando de una salida cuando los ojos de mi madre se enfriaron de repente. Esa mirada, calculada, precisa, vacía de cualquier emoción que no fuera concentración total, era la de una depredadora que había localizado a su presa. Aprendí a reconocer esa mirada y a quedarme absolutamente quieto cuando aparecía. En la hierba abierta que teníamos delante, una manada de ciervos pastaba con aquella tranquilidad característica de quien todavía no sabe que está siendo observado. Cada pocos minutos, uno de ellos alzaba la cabeza, miraba alrededor, evaluaba el entorno y volvía a pastar. El ritual de quien quiere sentirse seguro sin estarlo jamás de verdad. Los tres estábamos posicionados en la dirección del viento. Ellos no podrían olernos. La ventaja era nuestra desde el principio. Mi madre se giró. Nos indicó que nos quedáramos exactamente donde estábamos, inmóviles, en silencio absoluto, sin el menor movimiento. Entonces comenzó a reptar. 100 metros de distancia entre ella y la presa. Acortó ese espacio con un silencio quirúrgico. Cada pata posicionada con precisión absoluta, sin una sola rama rota, sin un solo ruido que delatara su presencia. Observé cada uno de sus movimientos con atención total. Estaba aprendiendo, registrando todo. En minutos había reducido la distancia a menos de 20 metros. Y entonces, en el instante exacto en que los ciervos dudaron, un segundo de confusión colectiva, un segundo en que ninguno de ellos sabía exactamente qué había sentido, ella disparó. Fue como ver un rayo salir de la hierba. Velocidad absoluta, trayectoria certera, sin desperdiciar ni un milímetro de movimiento. Cayó sobre el ciervo macho más cercano. Usó su propio peso como arma para derribarlo. Y luego, torció el cuello con una precisión que solo tiene quien ya lo ha hecho cientos de veces. Menos de 30 segundos. El ciervo estaba muerto. Arrastró la carcasa hasta donde estábamos. Lamió la sangre del rabillo de la boca con aquella calma que solo tienen los verdaderos depredadores. Retrocedió 2 pasos y se tumbó en el suelo. Era nuestro turno. Mi hermano intentó escabullirse a buscar leche. Recibió una bofetada seca y precisa que lo arrojó al suelo, con la boca llena de tierra y una mirada completamente perdida de quien no entendió absolutamente nada. Yo ya estaba comiendo. Terminé mi parte. Todavía sentía hambre. Un hambre que parecía no tener fondo. Con cuidado, avancé despacio hacia lo que había sobrado. Mi madre apenas gruñó levemente. Una advertencia suave, y giró el rostro hacia el otro lado. Aprobación silenciosa. Comí el resto del ciervo entero. Y aquella corriente volvió, más profunda, más cálida, más intensa que en cualquier momento anterior. Los días siguientes fueron intensos de una manera diferente. Mi madre comenzó a entrenarnos dentro de la guarida. Horas de lucha en el suelo, derribándonos, enseñándonos a usar el peso del cuerpo, a morder en el lugar correcto, a protegernos sin retroceder. Era entrenamiento real, sin piedad, sin pausas para descansar antes de tiempo. Pero todo cambió una tarde. Regresando de una cacería, los tres escuchamos un grito que cortó el aire del bosque como un cuchillo. Algo entre un rugido y un aullido. Una voz que no pertenecía a ningún animal que yo hubiera oído antes en ese territorio. Un oso desconocido. En algún lugar cercano. Mi madre saltó de inmediato hacia el punto más alto que encontró, evaluando el territorio a su alrededor con aquellos ojos que no perdían nada. Mi hermano se quedó paralizado donde estaba, temblando. Esa noche no pude dormir. Por primera vez desde que nací en este cuerpo, había sentido una amenaza exterior que me impresionó de verdad. No era exactamente miedo. Era reconocimiento. El reconocimiento de que existían fuerzas en este bosque mucho mayores de lo que yo todavía era capaz de enfrentar. En los días siguientes, mi madre patrulló cientos de kilómetros de territorio, con una intensidad que nunca había demostrado antes. No nos llevó a cazar, permaneció en alerta constante. Revisaba cada rincón, cada rastro, cada olor fuera de lugar. Y entonces, encontramos la carcasa. Un oso macho de más de 300 kilos. Completamente devorado. Solo la cabeza y el esqueleto habían quedado. Y a su alrededor, visibles en el suelo húmedo, las huellas de un tigre que yo no reconocía. Inmenso, pesado,
sin ninguna señal de herida propia, en ningún lugar. Mi madre se acercó con la máxima cautela. Examinó todo en silencio. No encontró nada que indicara que el tigre desconocido hubiera salido de allí herido. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral de arriba a abajo. Si aquel tigre nos encontraba, si cruzábamos su camino sin aviso, los tres no sobreviviríamos. Mi madre no tenía opción. Necesitábamos salir de allí, rápido. Pero el bosque rara vez deja que las cosas sean simples. Justo cuando intentábamos movernos hacia un territorio más seguro, un rugido ensordecedor resonó desde algún lugar detrás de nosotros, desde la misma dirección de donde habíamos venido. Profundo, devastador. El tipo de sonido que no deja margen de duda sobre qué lo está produciendo. Mi madre no dudó. Salió corriendo. 2 horas de huida sin parar. Atravesando campos abiertos, bosques densos, bajadas y subidas de terreno que mis pulmones de cachorro apenas conseguían seguir. Pero corrí. No había opción. Cuando finalmente llegamos a un claro abierto, mi madre se detuvo. Y entendí por qué. A 230 metros delante de nosotros, un oso enorme nos esperaba. Joven, macizo. Al menos 270 kilos de músculo puro e instinto afilado. Bloqueaba el único camino viable frente a nosotros, mirándonos con aquella expresión tranquila y peligrosa de quien no le teme a nada que esté al otro lado. Mi madre era grande para ser una tigresa siberiana, más grande que la media, pero contra aquel oso, con 2 cachorros que proteger y horas de huida en el cuerpo, las posibilidades reales eran devastadoras. Aún así, gruñó, firme, una advertencia clara. El oso no retrocedió. Avanzó despacio, con cuidado, casi con suavidad, como si tuviera todo el tiempo del mundo y supiera exactamente cómo terminaría aquello. Los dos se miraron fijamente durante largos segundos. La tensión entre ellos era física, densa, sofocante. Me escondí en la hierba. Observaba todo. Buscaba cualquier abertura, cualquier detalle que pudiera cambiar el resultado de lo que estaba a punto de suceder. No encontré ninguno. Al segundo siguiente el oso atacó con todo. Mi madre recibió el impacto de frente, sin huir, sin esquivar, intentando usar su propia velocidad contra el tamaño del adversario. Pero el oso era demasiado pesado. Encontró su apertura en segundos, tiró a mi madre al suelo y la inmovilizó. Sus colmillos posicionados exactamente en su cuello. Si ella se movía, estaría muerta. Y entonces, desde algún lugar dentro del bosque, llegó un sonido, un rugido que no era como los demás, más grave, más controlado, con una cualidad que hacía que el propio bosque pareciera más pequeño a su alrededor. Una sombra enorme emergió de entre los árboles. Era mi padre. Sus ojos estaban entrecerrados, los bigotes erguidos como lanzas, el cuerpo entero vibrando con una rabia que parecía haberse acumulado durante semanas. Vio a mi madre en el suelo, vio al oso encima de ella, y sin un solo segundo de vacilación, se lanzó. La batalla fue una de las cosas más aterradoras, y al mismo tiempo más impresionantes que jamás he presenciado. 2 animales gigantescos chocando con toda la fuerza que tenían. Mi padre usaba su peso y su experiencia para controlar la distancia. Atacar en los momentos precisos, obligar al oso a reaccionar en lugar de actuar. El oso intentaba usar la fuerza bruta para compensar la técnica que le faltaba. Durante largos minutos, el resultado fue incierto. Entonces mi padre encontró el momento adecuado. Arrancó un ojo al oso. El animal entró en pánico. Y en la desesperación, se giró hacia el blanco más cercano. Me golpeó con una zarpa antes de huir hacia el interior del bosque. Sentí como si todo mi cuerpo fuera a partirse de una vez. Cuando desperté, estaba en el suelo con aquella corriente misteriosa recorriendo cada centímetro de mí. Más intensa que nunca, acelerada, como si mi cuerpo estuviera trabajando en modo de emergencia. Mis heridas ya estaban cicatrizando visiblemente. Mi madre no tenía la misma ventaja. Sus heridas eran graves, demasiado serias para una recuperación natural en tiempo útil. Para un animal salvaje con lesiones de ese nivel, las posibilidades reales son simplemente una cuestión de suerte. Entonces recordé mi vida anterior, las cosas que había aprendido, las plantas que crecen en verano, en las montañas, en las orillas de los ríos.
plantas que los humanos usan desde hace miles de años y que funcionan de la misma manera para los animales. Evalué el entorno a mi alrededor. Era el comienzo del verano, la mejor época posible. Fui al bosque. Busqué con atención, usando lo que sabía, y encontré 2 raíces pequeñas de ginseng silvestre. Con el tratamiento, mi madre comenzó a recuperarse. Mientras mi madre sanaba, mi padre se hizo cargo de todo. Cacerías diarias, patrullas extensas de territorio, técnicas de combate enseñadas en la práctica, con el cuerpo, sin teoría, sin pausa antes de tiempo. Nos llevaba a situaciones reales y nos dejaba resolverlas, interviniendo solo cuando el peligro se volvía demasiado grande. En 2 semanas, mi cuerpo había cambiado a un nivel que yo mismo no esperaba. Velocidad que antes no tenía. Fuerza que sentía en los músculos al contraerse. Olfato capaz de identificar cualquier olor en un radio de 30 kilómetros. Cada especie, cada dirección, cada nivel de peligro. Pero lo que realmente me separaba de cualquier otro tigre de aquel bosque no era el cuerpo, era la mente. Usando recuerdos de mi vida anterior, documentales sobre comportamiento animal, estrategias de caza, lógica humana aplicada al instinto salvaje, comencé a cazar de una manera que ningún tigre haría de forma natural. Elegía puntos altos con campo de visión amplio y cobertura densa. Lugares donde yo lo veía todo y nadie me veía a mí. Usaba señuelos, enterraba raíces y vegetales a unos 10 kilómetros de la guarida. Formaba un montón visible y me posicionaba en la vegetación alrededor. Esperaba en silencio absoluto. Los jabalíes llegaban. Yo atacaba. No era fuerza bruta. Era inteligencia aplicada a la depredación. Y con cada cacería exitosa, aquella corriente misteriosa dentro de mí se hacía más fuerte. Como si respondiera a mi crecimiento, expandiéndose en la misma proporción en que mi habilidad aumentaba. Mi tiempo de reacción era visiblemente más rápido que el de los demás animales. Mi velocidad había aumentado de forma significativa. Sentía mis músculos y huesos cambiar cada semana, volviéndose más densos, más sólidos, más eficientes. Algo en aquel cuerpo estaba evolucionando más allá de lo normal, y sospechaba que la corriente misteriosa tenía todo que ver con eso. El bosque nunca deja de ponerte a prueba. Nunca. Regresando de una cacería en solitario, con 2 presas cargadas en la boca, encontré una manada de lobos grises saliendo de los matorrales directamente frente a mí. Casi 20, entre adultos y cachorros. El alfa me observó con aquella combinación característica de evaluación y ambición que los depredadores de manada usan cuando identifican una oportunidad. Vio mi tamaño, vio las presas que cargaba, calculó las probabilidades y decidió que valía la pena intentarlo. Aulló al cielo, como advertencia. Los demás se dispersaron alrededor, formando un cerco coordinado, intentando usar los números para compensar lo que les faltaba en tamaño individual. Yo no retrocedí. Dejé las presas en el suelo, las presioné con una pata, despacio, deliberadamente, y los miré con una indiferencia que no era fingida. Luego comencé a comer, delante de ellos, como si simplemente no existieran. El alfa no soportó aquello. Era una humillación frente a toda la manada. Dio la orden de ataque, pero yo ya había elegido mi momento con precisión. Antes de que la manada pudiera reaccionar de forma coordinada, me lancé directamente sobre el alfa. No sobre los más pequeños, no sobre los más vulnerables. Directo al líder. Lo derribé con un solo golpe antes de que ningún otro lobo pudiera acercarse a mí. La manada entera se congeló. Jamás habían visto a un cachorro actuar así. Su lógica decía que los cachorros dudan, buscan posición defensiva, intentan intimidar con sonido antes de actuar. Yo había roto todos los patrones que esperaban. La confusión duró solo un segundo, pero fue suficiente. Huyeron, rápido, con el rabo literalmente entre las patas. Volví a mi cacería y seguí comiendo. Semanas después, durante una patrulla junto con mi padre y mi hermano, 5 leopardos surgieron de una ladera cubierta de piedras. El primero hizo una demostración de fuerza. Un gruñido corto, la postura erguida, los ojos fijos. Los otros 4 se dispersaron rápidamente alrededor, intentando usar la formación numérica para crear una ventaja psicológica. Mi padre se detuvo. Entendí de inmediato por qué vaciló mi hermano y yo éramos su punto débil en ese momento.
Atacar con todo significaba dejarnos expuestos. Y los leopardos en manada son oportunistas por naturaleza. Si había una apertura, la aprovecharían. Pero ese momento de vacilación fue malinterpretado por los leopardos. Lo leyeron como debilidad. Vi cómo ocurría en los ojos del primer leopardo. La confianza aumentando, el cálculo cambiando, la decisión tomándose. Entonces actué. Rugí con todo lo que tenía. Un sonido que sorprendió incluso a mi padre por su intensidad. Al mismo tiempo, me posicioné frente a mi hermano, bloqueando cualquier acceso directo a él. El mensaje era claro: está cubierto. No tienes que preocuparte por ese flanco. Mi padre leyó la señal en menos de un segundo. Y se lanzó, sin vacilación, sin la cautela que había bloqueado su movimiento antes. Derribó al leopardo más cercano, mordió profundamente el lomo del segundo. Y los otros 3 huyeron sin mirar atrás, desapareciendo en el bosque más rápido de lo que habían aparecido. Mi padre se giró hacia mí. Me acarició el pelaje despacio, con aquella firmeza gentil que los grandes depredadores reservan para los momentos que realmente importan. Luego se agachó y lamió la cabeza de mi hermano. No dijo nada, no hacía falta. Entendí completamente lo que aquel gesto significaba. Días después, durante una cacería solitaria en territorio alejado, encontré algo que no esperaba. 2 cachorros de tigre escondidos entre los matorrales, delgados, con las costillas marcadas bajo el pelaje, ojos hundidos de quien no come hace más tiempo del que debería, hijos de una tigresa que había invadido el territorio de mi madre semanas atrás, había sido derrotada en combate, y no había sobrevivido al resultado. 2 crías solas en el bosque más peligroso del mundo. Mi hermano estaba conmigo. Su reacción fue inmediata e instintiva. Avanzó. Para él, la lógica era simple: eran invasores, hijos de una invasora, enemigos por herencia. Lo detuve. Había algo que necesitaba ser considerado más allá del instinto. Esos 2 cachorros eran inteligentes. Lo veía en sus ojos, la forma en que evaluaban la situación, cómo se quedaban quietos en lugar de hacer ruido, cómo se comunicaban entre sí con movimientos mínimos. Los tigres siberianos son animales inteligentes, y si conseguía entrenarlos, convertirlos en aliados verdaderos en lugar de amenazas futuras. 4 tigres siberianos adultos operando juntos sería algo que nunca había existido antes en aquel bosque. Los llevé a una cueva escondida, con acceso a agua, fuera de la ruta de patrulla de mi madre. Comencé a alimentarlos en secreto, trayendo parte de lo que cazaba y dejándolo en la entrada de la cueva. Los visitaba regularmente, observaba, esperaba. Al principio, gruñían, me miraban con desconfianza absoluta. No entendían por qué un extraño haría aquello por ellos. Entonces, un día, regresé herido de una cacería especialmente difícil. Dejé la comida en la entrada, y no me fui de inmediato. Me quedé parado, visiblemente lastimado. El tigre grande se acercó primero. Me observó durante un largo momento. Luego, despacio, comenzó a lamer las heridas. El tigre 2 dudó. Se quedó inmóvil por algunos segundos. Luego, hizo lo mismo. En ese momento, supe que había ganado algo mucho más valioso que obediencia. Había ganado confianza. 4 tigres siberianos, bajo mi liderazgo, comenzando a construirse como una unidad. Era el inicio de algo que aquel bosque nunca había visto. El instinto de una tigresa es implacable. No tiene negociación, no tiene excepción. Con el paso de las semanas, mi madre fue cambiando gradualmente. Y yo veía cada señal con claridad. Me daba menos carne en cada comida. Me reprendía durante las cacerías con más frecuencia de lo que justificaba cualquier error real que cometiera. A veces gruñía hacia mí sin motivo aparente. Una advertencia que no necesitaba palabrazar. Entendía lo que estaba ocurriendo. Mi cuerpo tenía casi el mismo tamaño que el suyo. Mi presencia en el territorio se había convertido, desde el punto de vista de su instinto, en una amenaza natural. Era la ley que los tigres siberianos llevan consigo desde hace millones de años. Los cachorros crecen, se vuelven demasiado grandes, y la madre los expulsa. No por crueldad, por necesidad de supervivencia del propio grupo. La separación era inevitable. Era solo cuestión de cuándo. El momento llegó de una manera que no había calculado. Mi madre rastreó el rastro de los cachorros huérfanos.
Siguió el olor hasta la cueva donde el tigre grande y el tigre 2 se escondían. Fue directa, sin hesitar, con esa mirada fría y determinada que yo conocía bien. Mi hermano llegó antes que yo, e hizo algo que nunca antes había visto. Se colocó frente a ella, bloqueó el camino, le gruñó de vuelta a su propia madre por primera vez en su vida. Ella no parpadeó. Una bofetada precisa lo lanzó 10 metros hacia atrás. Yo llegué corriendo y me interpuse entre ella y la cueva. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego avanzó y me mordió en el hombro. No con intención de matar, sino con fuerza suficiente para dejar el mensaje claro. El olor de mi propia sangre hizo que algo cambiara en su expresión. La mirada de depredadora se suavizó por una fracción de segundo, y debajo de ella apareció algo diferente. La mirada de una madre. Todavía me reconocía. Todavía existía un vínculo allí, por mucho que el instinto intentara borrarlo. Pero era el final de todas formas. Rugió. Largo, profundo, definitivo. Y se marchó sin mirar atrás ni una sola vez. Mi hermano corrió detrás. Recibió otro zarpazo. Ella no volvería. Quedamos los 4 solos, sin territorio fijo garantizado, sin la protección que los padres ofrecían, sin nada más que lo que yo había construido hasta entonces con mis propias garras y mi propia mente. Pero tenía un plan. Sin mi madre, la presión sobre mí se triplicó de la noche a la mañana. 4 bocas que alimentar cada día. Un territorio que todavía no era oficialmente mío. Una zona limítrofe entre el dominio de mi madre y el de mi padre, donde operaba sin permiso formal de ninguno de los dos. Y al menos 2 tigres adultos desconocidos circulando en los alrededores. Cualquier encuentro inesperado podría ser fatal para los cachorros. Comencé a actuar con toda la estrategia que tenía. Empecé a cazar más lejos, 30 kilómetros o más de la antigua guarida de mi madre. Para no provocar conflictos innecesarios con su territorio, llevé a los 3 cachorros a sesiones de entrenamiento intensivo a diario, enseñando cada técnica que había aprendido: elección de posición, dirección del viento, lectura del comportamiento de la presa, momento del ataque. Los entrenaba hasta que lloraban de cansancio y caían al suelo. Y comencé a hacer algo que ningún tigre siberiano hace por naturaleza: patrullar el perímetro de un territorio que estaba construyendo activamente, marcando los puntos estratégicos, aprendiendo cada entrada y cada salida. El nuevo tigre siberiano, que había conquistado recientemente el territorio vecino tras una batalla brutal, era una variable que necesitaba seguir de cerca. Era joven, fuerte, y todavía estaba estableciendo sus límites. El tipo de situación que puede escalar hacia un enfrentamiento en cualquier momento. Y entonces, los lobos volvieron. Una manada aún mayor esta vez. Casi 20 adultos, además de los cachorros, detectaron nuestra presencia antes de que yo pudiera reposicionar a los 3 cachorros. No había tiempo para calcular. Mandé a los 3 subirse a los árboles más cercanos. Me posicioné en el centro del claro. Y cuando la manada se acercó, formando aquel semicírculo familiar de cerco, no retrocedí ni un centímetro. El alfa evaluó. Dudó. Pero la presión de la manada a su alrededor era demasiado grande para retroceder sin actuar. Atacó. Yo me moví antes de que llegara. Un solo golpe derribó al alfa antes de que pudiera completar el salto. La manada entera se congeló por un segundo que fue suficientemente largo para que la decisión se tomara colectivamente. Y la decisión fue huir. Los 3 cachorros bajaron de los árboles despacio. Me miraron con una expresión que estaba aprendiendo a reconocer y que nunca me dejaba completamente indiferente. Admiración. Confianza. La mirada de quien cree que eres capaz de protegerlos. Había un depredador en aquel bosque que me preocupaba más que cualquier oso, más que cualquier manada de lobos, más que cualquier tigre rival. El tigre de un ojo. Mi padre le había arrancado el ojo en la batalla que salvó a mi madre meses atrás. Pero en lugar de debilitarlo, aquel evento parecía haberlo vuelto más calculador, más frío, más peligroso de una manera que iba mucho más allá de la fuerza física. Lo observaba desde lejos siempre que podía, y lo que veía me perturbaba profundamente. No actuaba como actúa un tigre. Planificaba. La sospecha comenzó cuando noté un patrón en las marcas de territorio de la región que no tenía sentido natural: las marcaciones del joven tigre vecino.
el que había conquistado recientemente un nuevo territorio tras una batalla. Estaban desapareciendo de puntos donde deberían estar, como si alguien las estuviera borrando, deliberadamente. La confirmación llegó cuando lo vi en acción. Lo observé desde lo alto de una roca mientras el tigre de un ojo entraba furtivamente en el territorio de mi padre. Llevaba en la boca la cabeza de otro depredador muerto, y la dejó posicionada estratégicamente, en un lugar que mi padre encontraría con certeza durante su patrulla. Un señuelo, una provocación fabricada. Si mi padre creyera que la cabeza había sido dejada por el joven tigre vecino como desafío, un enfrentamiento entre los dos sería inevitable. Los dos saldrían heridos, y el tigre de un ojo esperaría el momento adecuado para actuar sobre el vencedor debilitado. Aquella no era lógica de animal, era estrategia humana. La posibilidad me impactó con una intensidad que no esperaba. Y si aquel tigre también tenía un alma humana, como yo, no había forma de saberlo con certeza. Pero necesitaba actuar de todas formas. Corrí a interceptar a mi padre. Encontré a mi padre ya en el límite del territorio vecino. Furioso de una manera que nunca había visto. La cabeza que había encontrado había hecho exactamente lo que el tigre de un ojo había calculado. Cruzó la frontera rugiendo. Un desafío abierto, sin disimulo, sin posibilidad de ser ignorado. Intenté imitar la voz de mi madre. Un rugido que él reconocería desde lejos, para desviar su atención. Funcionó por un segundo. Se detuvo, miró alrededor, me identificó. Y entonces la rabia volvió aún más intensa, ahora combinada con la irritación de haber sido manipulado por su propio hijo. Me dio una bofetada como advertencia severa. El joven tigre vecino salió a recibir el desafío. Dos animales monumentales posicionándose, a solo metros el uno del otro, evaluando, calculando, respirando pesado. Se lanzaron el uno sobre el otro. La lucha fue una de las cosas más aterradoras, y al mismo tiempo más impresionantes que jamás he presenciado en este bosque. Los dos se irguieron sobre las patas traseras, casi como humanos, y usaron las delanteras para golpear el torso del otro con fuerza suficiente para derribar árboles. La sangre apareció rápidamente en ambos lados, tiñendo el pelaje de rojo oscuro. Pero mi padre era un veterano. Cada uno de sus movimientos tenía precisión acumulada durante años de combate real. Dos golpes certeros hicieron que el joven tigre titubeara, y mi padre aprovechó la apertura. Se lanzó, inmovilizó al adversario en el suelo con todo su peso, posicionó las mandíbulas en el cuello. Un rugido ensordecedor, directo al oído del adversario derrotado. El joven tigre quedó completamente inmóvil, rendido. Mi padre no lo mató. Entre los grandes depredadores, existe un código no escrito que va más allá del instinto inmediato. Lo respetó. La batalla había terminado, pero el tigre de un ojo había desaparecido entre las sombras en cuanto comenzó la lucha. Exactamente como alguien que sabe que su plan no funcionó esperaría que sucediera. Su estrategia había fallado esta vez, pero lo intentaría de nuevo. Días después, explorando el territorio del joven tigre derrotado, que había abandonado completamente aquella área tras la lucha, encontré algo que la lógica no conseguía explicar. El bosque estaba diferente allí, silencioso de una manera que no era natural. Incluso los pájaros evitaban posarse en la vegetación de aquella zona. Los pocos animales que conseguía rastrear estaban todos en movimiento, alejándose, como si algo ahuyentara a todo lo que tuviera suficiente instinto para percibir el peligro. Cuando me acerqué a la guarida, entendí por qué. Carcasas por todas partes. Cientos de ellas. Animales de tamaños variados, desde un jabalí de 80 kilos hasta ciervos adultos. Todos muertos con la misma característica exacta, un único golpe certero en el cuello. La columna rota, con una precisión que sugería una fuerza absurda. Y todos los cuerpos vaciados por dentro, huecos, como cáscaras. Solo pelaje y huesos, como si algo hubiera drenado cada gramo de sustancia que había dentro de ellos. Subí a la piedra más alta que encontré, y evalué el alcance. 1 kilómetro de radio, quizás más. Y en 2 semanas, como máximo. Porque los cuerpos todavía tenían el pelaje intacto, sin haber completado el proceso de descomposición total. Algo había ocurrido allí que no encajaba en ningún patrón que yo conociera, ni de depredador,
ni de enfermedad, ni de ningún fenómeno natural que mi mente, humana o de tigre, pudiera catalogar. Bajé de la piedra y me dirigí hacia la guarida que había pertenecido al joven tigre. Y fue allí donde encontré la planta roja por primera vez. Roja, pequeña, con una apariencia que mezclaba algo orgánico con algo que no pertenecía a este mundo. Y un perfume que era imposible ignorar. Dulce, magnético, cálido. Un aroma que no solo alcanzaba el olfato, sino que parecía tocar algo más profundo. Sus raíces estaban enterradas en la carne y los huesos de un joven tigre muerto que yacía en el suelo de la guarida, absorbiendo, drenando, convirtiendo lo que quedaba de vida en crecimiento propio. Cuando aquel perfume me alcanzó con toda su intensidad, vi ciudades, luces brillantes en una noche urbana, rostros, voces que reconocía pero no conseguía identificar. La vida completa que había dejado atrás cuando morí como ser humano y renací en este cuerpo. Di un paso hacia adelante sin darme cuenta. Me detuve. Bloqueé el movimiento con todo lo que tenía. Retrocedí. Respiré profundo durante varios segundos. Luego tomé una decisión que, mirando atrás, fue una de las más importantes que he tomado en esta vida. En lugar de huir, arranqué la planta del suelo. Raíces y todo. Y corrí lejos de la guarida, lejos de aquel olor que hacía que el juicio se desvaneciera. A 1 kilómetro de distancia, con la cabeza razonablemente más despejada, miré aquella cosa entre mis garras, y me tragué un trozo. La corriente dentro de mí no aumentó, explotó, 10 veces más intensa, 20. Todo mi cuerpo entró en colapso y reconstrucción simultánea. Músculos desgarrándose y reconstituyéndose más densos, huesos endureciéndose, sentidos expandiéndose hacia alcances que yo no había experimentado antes. La velocidad que sentía potencialmente en mí saltó a un nivel que apenas podía procesar. Era evolución acelerada, meses o años de desarrollo ocurriendo en minutos. Cuando terminó apenas reconocía lo que sentía al moverme. El tigre de un ojo había notado que la planta había desaparecido. Me rastreó. Me siguió durante kilómetros con aquella persistencia calculada que me confirmaba que había inteligencia real detrás de sus ojos. Y cuando finalmente me vio de cerca, se detuvo completamente. Se quedó inmóvil durante un largo momento, evaluándome, y se marchó. Era demasiado inteligente para pelear una batalla donde las probabilidades no estaban de su lado. El tigre siberiano nace para reinar solo. Es una verdad que aprendí no por libros o documentales de mi vida anterior, sino viviéndola de la manera más directa posible. Un tigre siberiano adulto no comparte territorio, no forma grupos, no tolera la presencia constante de otro adulto del mismo tamaño, ni siquiera si es su propio hijo. Incluso mi padre, que había regresado para salvarnos, que había demostrado afecto real, que me había mirado con algo que solo podía llamar orgullo. Incluso él había establecido límites claros sobre hasta dónde se toleraba mi presencia en su territorio. Fui hasta él. Llevé una presa que había cazado en su territorio, un gesto deliberado de presentación, una ofrenda de entrada. Me detuve a la distancia segura, bajé la cabeza, retrocedí un paso. Señales que cualquier tigre lee como sometimiento no amenazante. Mi padre me evaluó durante casi 1 hora, y luego hizo algo que me sorprendió. Avanzó. Me tocó levemente con el hocico, gruñó bajo, no como amenaza, sino como comunicación, y tomó la presa que yo había traído, regresando a su guarida. No fue una adopción, no fue un permiso permanente, pero fue algo, una ventana de tiempo, una tolerancia condicional que reconocía que yo había hecho algo digno de consideración. Era suficiente por ahora. Hay 3 cachorros que dependen de mí cada día. Hay un territorio que se está volviendo mío, pedazo a pedazo. Está mi padre, que todavía es más fuerte que yo, pero no para siempre. Está el tigre de un ojo, con su inteligencia peligrosa y sus planes que todavía no consigo ver completamente. Y está aquella planta roja, y lo que representa sobre los misterios de este bosque, que todavía no comprendo. Pero también hay algo que ningún otro ser en este bosque posee. La mente de un ser humano con toda su capacidad de planificar, de aprender, de adaptar estrategia, de pensar más allá del instante, dentro del cuerpo más peligroso que este bosque jamás ha generado. Mientras el momento adecuado no llega, observo, aprendo,
caso, me vuelvo más fuerte cada día, con cada batalla ganada, con cada decisión difícil que solo yo, en este lugar, soy capaz de tomar de la manera correcta, porque el día llegará, el día en que cruzaré la frontera del primer territorio, luego del segundo, luego de todos los demás, uno por uno. Construiré el reino más poderoso que los tigres siberianos jamás hayan visto, no por la fuerza bruta que ellos usan entre sí, sino por la combinación de algo que nunca existió antes aquí: instinto de depredador y estrategia de humano, juntos en el mismo ser. Y cuando ese reino exista, cuando cada tigre de este bosque sepa mi nombre y reconozca mi rugido, quedará claro para todos que el resultado estaba escrito desde el día en que nací negro, hijo de 2 tigres blancos, y sobreviví a todo lo que intentó matarme. No es ambición, es destino. Y el destino ya comenzó. A la mañana siguiente, mi padre nos llevó, a mí y a mi hermano, a una patrulla completa de su territorio. Era inmenso. Recorrerlo todo de forma adecuada llevaría entre 10 días y 2 semanas. Mi padre caminaba con aquella desenvoltura característica de quien conoce cada piedra, cada árbol, cada curva del terreno como una extensión de su propio cuerpo. El rostro tranquilo, los movimientos precisos y económicos. La presencia de un rey que no necesita demostrar nada a nadie, porque ya ha demostrado todo lo que era necesario. En cada punto estratégico se detenía. Orinaba sobre troncos seleccionados. Marcas de territorio que cualquier depredador con instinto suficiente sabría interpretar como advertencia. No entres aquí. Esto es mío. Las consecuencias son reales. Al principio de la tarde, mientras buscaba un punto de descanso a la sombra, un rugido surgió de frente. Mi padre miró fijamente en la dirección del sonido. Algo en su rostro cambió levemente. El reconocimiento de quien ya ha visto eso antes. Un leopardo manchado de tamaño mediano apareció entre los árboles. Luego otro. Luego 4 más. 6 en total, saliendo de posiciones diferentes, intentando crear la percepción de un cerco natural y el primero soltó un gruñido corto como advertencia. Mi padre no se movió. Los leopardos intercambiaron miradas. Contaron. Eran 6 contra un gran tigre adulto y 2 cachorros. Las matemáticas parecían favorables, al menos desde su punto de vista. No habían calculado el factor hijo. Nunca se debe provocar a un padre delante de sus hijos. No porque sea una cuestión de orgullo, sino porque elimina cualquier freno que el instinto de autopreservación podría imponer. Un padre que lucha por su imagen ante sus hijos no tiene límites. Mi padre disparó. No un salto cauteloso, no un movimiento de evaluación. Una explosión de movimiento hacia el leopardo más cercano que duró menos de 2 segundos. El leopardo recibió una zarpa que lo mandó volando. El segundo recibió una mordida en el lomo antes de completar el giro de huida. Los otros 4 no esperaron para ver qué le sucedería al siguiente. Mi padre no los persiguió. Se quedó parado mirando en la dirección por donde habían huido, respirando al ritmo de quien ni siquiera se ha acercado a un esfuerzo real. Luego vino hacia mí, frotó el hocico en mi pelaje, se giró y lamió la cabeza de mi hermano menor, y retomó la patrulla como si nada hubiera ocurrido. A lo largo de la patrulla, comencé a notar algo que me inquietó. En las fronteras del territorio de mi padre, había marcas de invasión, muchas. Conté casi 20 puntos diferentes donde algún animal había dejado su olor sobre las marcas de él, intentando sobreescribirlas, intentando afirmar presencia donde no tenía derecho. 20 puntos en una sola patrulla. Aquello era anormal. Significaba que algo había cambiado en los territorios vecinos. Algún desequilibrio que estaba empujando a otros animales fuera de sus áreas habituales. Y entonces, en una ladera que bajábamos al final del día, mi padre se detuvo abruptamente. En el suelo frente a nosotros la carcasa de un tigre siberiano. No un cachorro, un adulto de tamaño considerable. El tigre que había controlado el territorio al este, que había vivido allí pacíficamente durante años. Mi padre se agachó, olfateó con atención, permaneció inmóvil durante un largo momento, procesando lo que la información del olor le decía. Cuando se incorporó, había algo diferente en su expresión. Una seriedad que iba más allá de lo que yo había visto antes. Un tigre joven había tomado aquel territorio, recientemente.
con violencia suficiente para eliminar al antiguo dueño, sin dejar mucho margen para la negociación. Era eso lo que había desestabilizado la región entera. Un nuevo depredador, joven, territorialmente agresivo, y probablemente todavía en expansión. Regresamos a la guarida antes de lo previsto. Al día siguiente, durante una exploración que hice solo, lo encontré. A 2 kilómetros dentro del territorio que había pertenecido al tigre muerto, entre los árboles, un tigre siberiano joven moviéndose con aquella combinación de confianza y atención constante de quien todavía está estableciendo sus propios límites. Era grande, más pesado que yo en ese momento, con aquella marca larga en el rostro que va desde la parte superior hasta la nariz, resultado de alguna batalla anterior que había dejado cicatriz permanente. Me escondí en la vegetación y lo observé. Había en mí un deseo fuerte de actuar, de probar los límites, de descubrir qué sucedería si avanzaba. Dominé ese impulso con esfuerzo. No era el momento. Lo sabía racionalmente. Más aún que cualquier tigre lo sabría por instinto. Él tenía ventaja de peso, de experiencia en combate adulto, de territorio recién establecido y por lo tanto altamente motivado para defender. Yo todavía estaba creciendo. Todavía quedaban meses que me harían fundamentalmente diferente de lo que era en ese instante. Quedarme quieto ahora era la decisión inteligente. Me alejé sin ser detectado, pero registré todo su tamaño, sus patrones de movimiento, las áreas que frecuentaba, el horario en que patrullaba. Información, siempre información, acumulada con paciencia, para cuando llegara el momento adecuado. El entrenamiento del tigre grande y el tigre 2 había evolucionado considerablemente. Al principio, eran cachorros con miedo a todo. Cada sonido nuevo los hacía retroceder. Cada situación nueva los dejaba paralizados por segundos que en campo real habrían sido fatales. Era comprensible, habían perdido a su madre demasiado pronto, antes de absorber lo que necesitaban absorber, pero eran inteligentes y rápidos para aprender cuando alguien los enseñaba con método. Llevé a los 4, incluido mi hermano, a una ladera aislada. El entrenamiento duró desde el anochecer hasta que los 3 cachorros cayeron al suelo, literalmente, de agotamiento. Técnicas de posicionamiento, lectura del viento, el del momento para el ataque, gestión de energía durante la persecución. Todo lo que había aprendido con mi madre, con mi padre, y con la mente que cargaba de mi vida anterior. El tigre grande mostraba más aptitud natural para la emboscada, paciente, capaz de quedarse completamente inmóvil durante largos periodos. El tigre 2 era más rápido en la aceleración inicial, mejor en la persecución abierta. Los entrenaba según los puntos fuertes de cada uno. Y después del entrenamiento los observaba juntos. Cómo interactuaban, si había señales de dominancia excesiva de uno sobre el otro, algo que podría crear división futura. Era necesario construir cohesión ahora, mientras todavía eran lo suficientemente jóvenes para que los patrones de grupo se establecieran de forma saludable. 4 tigres siberianos funcionando como unidad eran una fuerza sin precedentes en aquel bosque, y yo necesitaba que funcionaran. Regresando de una cacería larga, con una presa grande en el hocico, fui interceptado por un oso negro. No cualquier oso negro. Era el mismo al que mi padre había enfrentado y vencido meses atrás. El que había huido herido. Se había recuperado, y por su olor, me había rastreado deliberadamente. La presa que cargaba había dejado rastro de sangre en el aire, suficiente para ser seguido. Mi primera reacción lógica fue simple: soltar la presa, cambiar de dirección, no arriesgar un enfrentamiento que no era necesario. Aquel oso era grande, con experiencia de combate real, y yo no tenía nada que demostrar en ese momento específico, pero había pasado horas cazando aquella presa, y la idea de simplemente entregársela no fue algo que conseguí aceptar fácilmente. Tomé una decisión que era parte cálculo, parte orgullo, y sé que el orgullo fue un error. Solté la presa, me giré hacia la dirección de donde el oso se acercaba, y rugí en su dirección. Quizás el olor de tigre lo alejaría. Quizás mi tamaño, que ya era considerable, lo haría recalcular. Se detuvo, evaluó, luego siguió avanzando. Había calculado algo correcto. Yo era joven. Mi vacilación inicial había revelado incertidumbre,
Y un oso que ya ha sobrevivido a un combate con un tigre adulto, tiene suficiente calibración para distinguir la confianza real de la actuación. Cuando se acercó demasiado, ya no había opción. La lucha fue larga, más que cualquier enfrentamiento que había tenido hasta entonces. El oso tenía una defensa absurda. Capas de músculo y grasa que absorbían golpes que habrían sido decisivos contra cualquier otro adversario. Yo atacaba, causaba daño, y él simplemente continuaba. Con cada impacto que recibía, la corriente misteriosa dentro de mí pulsaba con más fuerza, como si respondiera a la necesidad de supervivencia con más energía. Usé todo lo que tenía: velocidad, técnica, la corriente misteriosa que fluía más libre que nunca bajo presión extrema. Y finalmente, el oso retrocedió. No fui capaz de matarlo. No en esa etapa de mi desarrollo, pero lo hice retroceder. Y eso, contra un animal de ese tamaño y esa resistencia, fue real. Arrastré mi presa de vuelta en dirección a la guarida. Me llevó 2 horas, con heridas que la corriente fue curando a lo largo del camino. Y mientras arrastraba, pensé en lo que había aprendido: el orgullo tiene un costo. Siempre. La diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir a veces es simplemente saber cuándo la lucha no vale el riesgo, independientemente de lo que el instinto grite. Había 2 leopardos en aquel bosque que cargaban un rencor específico. Hermanos, supervivientes de un grupo que mi padre había dispersado durante aquella patrulla de territorio meses atrás. Uno de los suyos había sido matado. Los 2 restantes habían desaparecido, pero no se habían ido lejos. Se quedaron, esperaron y crecieron. Los encontré al anochecer, bloqueando el camino de vuelta a la cueva donde estaban los cachorros. Me reconocieron. Yo los reconocí. Había en aquellos ojos algo más allá del instinto territorial. Había memoria de pérdida. Y la memoria de pérdida en un depredador es una de las cosas más peligrosas que existen, porque elimina cualquier freno natural que el sentido de autopreservación impondría. No iban a huir. No había posibilidad de negociación. Me posicioné. Envié a los cachorros lejos con una señal que ya sabían interpretar. Los 2 leopardos atacaron de forma coordinada. Uno por el frente, uno por el lateral, con un timing que mostraba que lo habían ensayado, que habían pasado tiempo practicando exactamente ese patrón de ataque conjunto. Eran rápidos, más rápidos que yo en aceleración de corta distancia, pero cometieron un error de cálculo. Asumieron que yo reaccionaría como reacciona un tigre común, priorizando al defensor del frente, quedando expuesto al ataque lateral. Era la lógica correcta para cualquier tigre que hubieran enfrentado antes. Fingí perseguir al del frente. Una carrera de 2 pasos, comprometida lo suficiente para que el de atrás iniciara su embestida final. Entonces me giré. La mordida que di fue con una fuerza que yo mismo no había probado hasta ese instante. Y percibí, al sentir la resistencia romperse bajo mis mandíbulas, que había algo diferente en mi nivel de fuerza comparado con semanas atrás. El segundo leopardo se detuvo cuando vio al primero. Quedó inmóvil por un segundo que duró mucho. Y huyó. ¿Lo dejé ir? Los cachorros estaban esperando. No tenía sentido perseguir, pero sabía que el resultado de aquel enfrentamiento sería observado. En un bosque, la información se propaga de maneras que la ciencia humana todavía no mapea completamente. Pero cualquier animal que carga suficiente instinto, percibe cuando un nuevo depredador ha pasado a otro nivel. Mi mensaje había sido enviado. Algunas semanas después, durante una exploración más profunda en los límites entre los territorios conocidos, el bosque me presentó un misterio que lo cambió todo. El silencio fue la primera señal. No el silencio de la ausencia de viento. El silencio específico de un área donde los animales simplemente no están. Donde incluso los pájaros prefieren otra ruta. Seguí ese silencio hacia adentro. Y encontré el territorio del joven tigre vecino. El que había sido derrotado por mi padre. Completamente transformado. Carcasas por todas partes. Cientos de ellas. Animales de tamaños variados, desde un jabalí de 80 kilos hasta ciervos adultos. Todos muertos con la misma característica, un único golpe certero en el cuello. Preciso, definitivo. Y todos los cuerpos vaciados por dentro. Huecos. Como si el contenido hubiera sido drenado por algo que no era un depredador común.
Subí a la piedra más alta que encontré y evalué el alcance. 1 kilómetro de radio. Quizás más. Y en 2 semanas. Como máximo. Porque los cuerpos todavía tenían el pelaje intacto. Sin haber completado el proceso de descomposición total. Algo había ocurrido allí que no encajaba en ningún patrón que yo conociera. Ni de depredador, ni de enfermedad, ni de ningún fenómeno natural que mi mente, humana o de tigre, pudiera catalogar. Bajé de la piedra y me dirigí hacia la guarida que había pertenecido al joven tigre. Y fue allí donde encontré la planta roja por primera vez. Existe una frase que cargo de la vida humana que tuve antes de esta. La mente es el arma más poderosa que existe. El cuerpo es solo el vehículo. Nunca lo entendí tan completamente como ahora. Tengo un vehículo que la naturaleza tardó millones de años en refinar. El depredador más eficiente que los bosques del noreste de China jamás han producido. Un cuerpo que está creciendo más allá de lo que cualquier tigre de mi edad debería ser. Alimentado por una energía misteriosa que todavía no comprendo completamente, pero que responde a cada desafío con más fuerza que el anterior. Y dentro de ese vehículo, tengo una mente que ya vivió antes, que aprendió, se equivocó, sobrevivió y murió como ser humano. Y llegó aquí con todo eso intacto. Los tigres a mi alrededor operan en el presente, en el instinto del momento. Yo opero en el pasado, en el presente y en el futuro simultáneamente. Sé lo que ocurrió, observo lo que está ocurriendo y planeo lo que va a ocurrir. Mi padre todavía reina. El tigre de un ojo todavía conspira. La planta roja todavía guarda secretos que apenas he comenzado a entender. Y hay algo mayor ocurriendo en este bosque. Un desequilibrio que ha empujado a decenas de especies fuera de sus territorios habituales, creando oportunidades y amenazas que ninguno de nosotros había enfrentado antes. Pero mientras todo eso ocurre a mi alrededor, yo sigo haciendo lo que siempre he hecho. Me vuelvo más fuerte, aprendo más rápido, planeo más lejos, porque el día que estoy esperando llegará. Y cuando llegue, este bosque conocerá un tipo de rey que nunca ha existido aquí antes. No el rey que vence por el tamaño, no el rey que vence por el terror, el rey que vence porque piensa, y ese rey, soy yo. Hubo un momento, poco después de salir de la guarida de mi madre por última vez, en que me detuve solo en un claro abierto, y simplemente me quedé parado, sin cazar, sin patrullar, sin entrenar a los cachorros. Solo me quedé allí, con el viento golpeando el pelaje, mirando el bosque frente a mí, e intenté comprender completamente lo que era ahora. No era el tigre negro que mi padre había rechazado. No era el cachorro que mi madre había eventualmente expulsado. No era el alma humana perdida que había despertado en este cuerpo sin elegir estar aquí. Era algo que todavía no tenía nombre en este bosque. Era alguien que había sobrevivido a un oso con un mes de vida, que había encontrado plantas medicinales cuando ningún tigre sabría dónde buscar, que había construido un grupo en un mundo donde los tigres son solitarios por definición, que había descifrado la trama de un enemigo inteligente cuando todos los demás a su alrededor simplemente reaccionaban al instinto, y que había sobrevivido a la propia transformación causada por una planta imposible. Y salido del otro lado más fuerte de lo que entró. Este bosque tiene sus leyes. Leyes que existen desde mucho antes que cualquier recuerdo que yo llevo conmigo. Pero las leyes, aprendí en ambas vidas, fueron hechas para ser comprendidas antes de ser cambiadas. Las estoy comprendiendo. Cada día, un poco más. Y cuando las comprenda completamente, cuando sepa cada regla, cada excepción, cada punto débil de cada sistema que gobierna este mundo salvaje, entonces sí las cambiaré, una a una, hasta que el bosque entero sepa un nombre, el mío.